Bueno, lo primero que quería era daros las gracias porque es todo un logro que a 24 de julio podamos congregar a tantos asistentes a esta charla. Os lanzo una primera alegría y es que os hemos convocado para una hora, pero vamos a intentar concentrarlo todo en aproximadamente media hora y a partir de ahí poder ir respondiendo, abrir un espacio para responder a preguntas y cosas que seguro que os van a chocar de lo que vais a ver, porque el objetivo, y además hemos ido modificando un poco el contenido de la presentación, viendo el perfil de los asistentes que os iréis conectando. El objetivo principal es poneros en situación de cuál es la situación actual en cuanto a obligación de cálculo de huella de carbono y esta obligación qué va a permitir en cuanto al crecimiento de mercado y por qué venimos diciendo desde hace algunos días o semanas que va a haber una falta de manos, de gente que pueda absorber toda la demanda que se va a generar a partir del 1 de enero del año que viene. Básicamente es esto. Entonces, a modo de organización, como veréis, estáis todos muteados y sin vídeo. El objetivo es que yo os cuente todo lo que os tengo que contar en esos 20-30 minutos y luego a partir de ahí respondemos a preguntas, como decíamos. Para las preguntas tenéis habilitado el chat, que ya he visto a alguien que rompía el hielo y escribía algo por allí. Ir escribiendo vuestros comentarios y si os parece al final de la sesión los revisamos y uno a uno vamos respondiendo a todas las consultas. Entonces, lo primero es presentarme. Muchos de vosotros ya me conocéis, pero yo soy Miguel Ángel Carcelén, soy cofundador de Ceolos y Ceolos es una empresa que se dedica a hacer software para la gestión de la huella de carbono. Entonces, dicho esto, como os decía, hoy, un momentito, ahí estamos. Hoy lo que os queremos contar son tres cosas. La primera tiene que ver con la obligación y la oportunidad que se está creando en el mundo de la sostenibilidad. El segundo punto tiene que ver con lo básico que hay que conocer de la huella de carbono. Muchos de vosotros sois consultores o venís de una empresa que ya ha hecho algún ejercicio de cálculo de huella de carbono. O sea que muchos conceptos os van a sonar, pero es importante poder sintetizarlos en algo que sea súper ejecutivo, porque ya veréis la razón de todo esto. Y por último es comentaros las opciones que hay en el mercado para poder hacer todos estos cálculos y todo este proceso, contaros algunas opciones y al final haremos un tour de nuestra aplicación para la cual debéis haber recibido todos un correo electrónico con el acceso a esta aplicación. Y si no lo habéis recibido, porque los últimos apuntados de ayer por la noche todavía no lo tendrán, a lo largo del día de hoy lo vais a recibir para que podáis brujulear y ver cosas que os puedan interesar. Dicho esto, el objetivo y la promesa es en 30 minutos tener esto, así que vamos a ir muy, muy a lo concreto. Y el punto de partida no puede ser otro que la parte normativa. Este año 2025 ha sido muy intenso en normativa de sostenibilidad. De hecho, han salido normativas que se han solapado con otras y, en fin, ha habido un poco de batiburrillo. Lo más importante, y voy a empezar a pintar por aquí, ¿vale? Lo más importante es que hemos tenido, para que os hagáis una idea, las CSRDs, que esto era la directiva europea para cómo las empresas tienen que comunicar su información no financiera, al igual que hacen el reporte de sus cuentas y balances anualmente, pues tienen que hacer lo mismo con la información no financiera. Bueno, pues esto entraba en vigor este año, pero luego salió Omnibus y lo que hizo fue retrasarlo 2 años, hasta 2027. Por otro lado, nosotros en España hemos seguido con nuestra normativa propia y hemos publicado el Real Decreto 214, que entró en vigor el 12 de junio y que va a tener su efecto importante a partir del 1 de enero de 2026, ¿vale? La normativa con la que os tenéis que quedar, porque aparte de esto, también ha entrado en vigor el ETS2, que esto es el nuevo esquema de comercio de carbono para empresas del sector construcción o de edificación y el transporte.
Estos son sectores muy intensivos en emisiones y a partir de 2020, bueno, ya ha entrado para las navieras este año y en 2027 entra para el transporte terrestre. Muy importante esto porque además tenemos nuestros vecinos franceses que ya desde este año están pidiendo que cada transporte que se haga en su territorio tiene que tener asociado y publicado las emisiones de CO2. En definitiva, hay mucha cosa, hay mucho lío. Lo importante, como os decía, Real Decreto 214 de 2025. Entonces, ¿a quién aplica? Y luego veremos qué hay que hacer. Pero ¿a quién aplica esto? Pues evidentemente a dos grupos, dos colectivos. El primero son el sector público estatal, ¿de acuerdo? Pues todas las dependencias ministeriales y todos los organismos públicos de ese orden. Y en segunda instancia, el segundo grupo son las empresas. ¿Y a qué empresas? Pues aquellas que están sujetas a la Ley 11 de 2018, que es la ley española de cómo reportar la información no financiera, otra vez. ¿Qué empresas están sujetas a esta ley a día de hoy, en junio de 2025? Pues básicamente las grandes corporaciones, las grandes empresas que tienen más de 250 empleados o que facturan más de 40 millones o que a su vez tienen más de 20 millones en activos en la propia empresa. Y además de esto, se está incentivando la parte de las pymes que tiene que ver con cómo las pymes pues eso, van a estar motivadas a hacer estos cálculos de huella de carbono, principalmente por dos vías. La primera, cualquier empresa que quiera pedir una subvención pública en materia de sostenibilidad, esto es, pues desde instalar paneles solares en la azotea, cambio de la envolvente, etcétera, etcétera, van a tener que tener al día su huella de carbono. Y la segunda, que ya se venía haciendo, pero ahora va a ser mucho más intensivo, van a ser todas las empresas que trabajan con la administración pública en licitaciones. La huella de carbono venía siendo, pues, oye, te damos puntos adicionales si tienes tu huella de carbono registrada, pues ahora no solo serán puntos adicionales, sino que en muchos pliegos aparecerá como requerimiento técnico. Entonces, vale, ya sabemos a quién aplica, pero si bajamos esto a números que podamos empezar a hacer cuentas, lo que aquí tenéis es una proyección a 3 años vista de la normativa, cómo aplica y a qué empresas. Lo que tenemos en los próximos 2 años, como hemos visto, aplicará a empresas de más de 250 empleados, que van a estar obligadas a hacer los alcances 1 y 2. Ahora veremos qué es esto los alcances, porque hay huellas sencillas y huellas complejas. La normativa, la que hemos visto, el Real Decreto 214, y ¿cuántas empresas hay en España sujetas a esta aplicación? Pues 6.188, según los datos del INE. En 2028, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues que este colectivo se va a dividir en dos partes, porque al entrar en vigor la ley Omnibus, pues para todas las empresas que tienen más de 1.000 empleados, van a tener que no solo calcular el alcance 1 y 2, sino que hacer el alcance 3. Con lo cual, esas 6.000 empresas se nos van a quedar en 5.000 que van a seguir con la normativa actual y otras 1.000 que van a generar una carga de trabajo adicional porque, como veremos ahora, los cálculos del alcance T son mucho más avanzados. En concreto, y por resumir, alcance 1 y 2 tiene que ver con las emisiones directas que hace una empresa por el consumo de sus combustibles, dígase gasolina, gasoil, el gas natural, etcétera, etcétera. Y luego también las emisiones indirectas por el consumo de energía eléctrica. Fuera de esto, lo que nos queda es el alcance 3, que esto tiene que ver con todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Proveedores, transportes, viajes de negocios, viajes de empleados, franquiciados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es por lo que digo que hay una gran diferencia en cuanto a la carga de trabajo y de análisis, hacer una huella de carbono alcance 1 y 2 con respecto a hacer una huella de carbono alcance 3. Vale, entonces, ahora que sabemos a quién aplica y el orden de magnitud, lo que podemos hacer es un ejercicio de proyección. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos años, ¿no? Entonces, para esto, lo que hemos hecho ha sido recurrir a una cosa que se llama el registro de huella de carbono, que muchos de vosotros conoceréis, que es pues un registro que mantiene el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, por el cual pues, podemos ver cuántas huellas de carbono se han registrado en España. Importante, este registro es voluntario
y traemos datos de 2022 que pueden parecer algo antiguos, pero esto tenéis que entender que la huella de carbono se calcula con un año de vencimiento. Por lo tanto, a día de hoy estamos acabando de registrar huellas de 2023 y empezando con 2024. Entonces, los datos más fidedignos, por desgracia, que tenemos son 2022 y el reparto es este. Hay un total de 2.700 empresas que de forma voluntaria registran su huella de carbono, de las cuales casi 600 tienen que ver con grandes empresas. Ok, bueno, pues si tenemos en cuenta los datos que veíamos antes, las 6.188 empresas que van a estar obligadas a calcular su huella de carbono mínimo alcance 1 y 2, y hacemos la extrapolación de cómo el resto de empresas, el resto de pymes van a seguir a las grandes, pues nos vamos a encontrar que de en torno a 3.000 empresas que veníamos haciendo en 2022 y 2023, nos vamos a ir a 30.000. ¿Vale? Esto es un por 10. Para los consultores de la sesión, si a día de hoy venís calculando que 30, 40 huellas al año, esto es una demanda de por 10, o sea, vais a tener 300 o 400 huellas que gestionar. Por lo tanto, es muy importante, si queremos traccionar todo ese volumen de negocio, que seamos muy, muy eficientes y que tengamos un proceso de trabajo muy bien alineado. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Lo que hemos llamado el ABC de la huella de carbono. A ver, nosotros en Ceolos somos tecnológicos y básicamente lo que hacemos es optimizar procesos o intentar digitalizarlos sobre todo. Entonces, lo que es muy, muy importante es tener identificado cuál es el proceso que queremos industrializar. Aquí vamos a hablar de industrializar un proceso que es el de cálculo de la huella de carbono. Por lo tanto, hay que empezar por la punta y es ¿a qué obliga el Real Decreto 214? Que básicamente es bastante sencillo, porque lo que hay que hacer es, punto número 1, calcule usted su huella de carbono. Segundo, haga un plan de reducción. Ese plan de reducción tiene que ser a 5 años. Y luego, lo tercero es, publicítelo usted. ¿Dónde? Donde quiera, de forma digital, en su página web, en sus redes sociales o en su informe de sostenibilidad. Esto es importante, el Real Decreto deja aún como voluntario el registro de la huella de carbono en el MITECO. ¿De acuerdo? Pero claro, aunque sea voluntario, al final hay que tener en cuenta una cosa, y es que el cálculo de una huella de carbono, y ahora lo veremos, no deja de ser más que sumar y multiplicar. No es una cosa excesivamente compleja. Entonces, si cualquiera puede hacer ese cálculo, al final lo que prefieren las empresas es que haya alguien que lo audite o lo verifique o lo valide de alguna forma. Y esa es la función que hace el ministerio. Y además lo hace de una forma muy guay, que es de forma gratuita. Por eso, en España, la gran mayoría de huellas que se calculan se acaban registrando en el MITECO, porque el MITECO lo que ofrece cuando verifica tu huella son las 3 modalidades de sello, que al final es como si tuvieses una ISO, que representan, pues, en primera instancia, si calculas, pues esta empresa ha calculado su huella de carbono. Segundo, si esta empresa después de X años, en concreto 4, es capaz de reducirla. Y por último, si esta empresa, aparte de calcular y reducir, es capaz de compensar sus emisiones. Compensar emisiones significa que, por resumirlo muy a lo bruto, tú puedes plantar árboles para absorber las emisiones que tu empresa genera. ¿Vale? Hay un procedimiento para esto, hay un mercado, en fin. Pero básicamente es esto. Entonces, vale, si entendemos que el MITECO va a ser indispensable para poder validar que las huellas de carbono que se van a ir realizando están bien hechas y tienen calidad, hay que ver qué requerimientos exige el MITECO para su registro. En concreto hay uno que es muy importante y es la verificación por tercera parte. Entonces, ¿de qué depende que tengas que hacer una verificación? Pues básicamente de 2 parámetros. El primero es qué tipo de empresa eres, si es una gran empresa o una pyme, y el segundo, qué tipo de huella, si es una huella básica o una huella completa, como es la que hablábamos del alcance 3. Por tanto, si eres una gran empresa, sí o sí vas a tener que pasar por el proceso de la verificación, y en el caso de la pyme, en concreto para alcances 1 y 2, no hace falta pasar este proceso.
Vale, obviamente este proceso, como os podéis imaginar, implica que primero hay que meter en la ecuación a estos señores de aquí abajo. Hay alguno más, pero bueno, básicamente eh, los auditores habituales. Esto significa que va a haber una carga de trabajo adicional, tanto en la documentación que hay que preparar, los informes, la jornada de seguimiento, etcétera, etcétera. Y esta gente también cobra dinero. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con una verificación, tenemos que tener claro que representa un extra coste para la empresa. Entonces, teniendo esto claro, o sea, ya sabemos a lo que vamos a estar obligados y sabemos el volumen de empresas que se van a generar. Entonces, si intentamos cuadrar las dos cosas y nos volvemos otra vez al registro oficial de huellas de carbono, pues vemos que de las 2.700 y pico empresas que tenemos registradas en 2022, pues el 80% son pymes que hacen su alcance 1 y 2. ¿De acuerdo? Por tanto, este es el punto importante. Hay que tener claro dónde está el volumen, dónde va a estar el volumen, mejor dicho, y cómo eficienciamos todas las actividades que hay que hacer para estas empresas para conseguir sus objetivos e intentar eficienciar y capturar o traccionar cuanto mayor volumen, eh, pues mejor. Porque básicamente lo que va a ocurrir, y ya está ocurriendo a día de hoy con los verificadores, estos que hemos visto antes, tienen muy pocos recursos a disposición para las verificaciones y va a ocurrir lo mismo con los consultores y con el conocimiento, porque las empresas, y en concreto las pymes, pues no tienen conocimiento para poder hacer, ni conocimiento ni tiempo para poder hacer estos trabajos. Entonces, aquí, como sois muchos consultores, esto seguro que lo conocéis, pero hay también asistentes que vienen del mundo de la empresa y demás, y que también quieren potenciar todos estos temas dentro de sus productos, pues lo que hemos hecho ha sido, oye, para la pyme, que es lo que hemos hablado antes, pyme, alcance 1 y 2, ¿qué es cuáles son las fuentes de emisión que cubren el 99% de los casos? 99% de los casos. Como decíamos, y por hacer una intro, no se necesita ser ingeniero ni tener ninguna formación muy, muy específica para hacer una huella de carbono. Habitualmente en las empresas estos trámites los suele hacer los departamentos de administración o financiero. Hasta el momento lo han ido haciendo, muchos consultores financieros han ido haciendo para ese informe EINF, pues unos cálculos muy básicos, pero en esencia lo importante, esto no es complejo, es coger facturas, sacar información de facturas y multiplicar y sumar. Siempre que sepamos básicamente leer, multiplicar y sumar, sabemos hacer una huella de carbono. ¿Y qué tenemos que buscar y qué tenemos que sumar? Pues básicamente 5 cosas para una pyme. La primera es todo lo que tiene que ver con combustibles de los vehículos, gasolinas, diésel, etcétera, etcétera. Segundo, combustibles de instalaciones. Pues esto es, si una empresa tiene una caldera o un motor estático, pues consumirá gas o butano, o combustible que toque. Luego, obviamente, facturas de electricidad, muy importante. Y luego dos capítulos que son necesarios, pero en cuantía representan poco en la huella de carbono, que es los gases refrigerantes, de sistemas de refrigeración y de frío, y los extintores. ¿De acuerdo? Entonces, permitidme mostraros la típica chuleta que hay que saberse para hacer una huella de carbono en formato sencillo. Eh, Esto lo que tienes que saber como consultor o como persona responsable. Punto número 1, a nivel de vehículos, pues oye, tienes que saber que hay 5 tipologías de vehículos y que hay una serie de combustibles que tienes que buscar entre todas las facturas. En la parte de instalaciones fijas, pues lo mismo, los combustibles son algo diferentes. La parte en cuanto a electricidad, pues tenemos 233 comercializadoras, cada una tiene su factor de emisión, y aquí sí que hay que tener una cosa clara, que es un concepto que se llama garantía de origen, que básicamente esto es, tú le puedes comprar la energía, por decir uno, a Iberdrola. Esa energía tendrá unas emisiones asociadas, pero si quieres que tus emisiones sean 100% renovables, le dices a Iberdrola, Iberdrola, dame unas garantías de origen, que son unos certificados, los pagas porque tú tienes un sobrecoste, y Iberdrola te certifica que la energía que te da a ti proviene dentro de su mix, pues
Va a coger un cachito que corresponde a energías renovables. Esto es en electricidad, el apunte que hay que conocer, y luego en refrigeración y extintores, pues estos son recargas, o sea, las típicas mantenimientos de recargas de sistemas de aire acondicionado. Pues si hay una recarga de algún gas contaminante que viene especificado, pues es anotarla, y en en los extintores pasa lo mismo. Recargas y retimbrados, pues es lo que hay que contabilizar. Esto es la chuleta de cómo hacer los cálculos. Luego, obviamente, como decíamos, hay que hacer un plan de reducciones. ¿Qué es un plan de reducciones? Pues tampoco muy complejo. Es poner de forma ordenada una serie de medidas que van a intentar reducir las emisiones de cada una de las fuentes de emisión que tenga una empresa. Lo que hay que hacer es poner la descripción de esa medida con el indicador que vas a intentar seguir para medir que estás haciendo esa medida, la potencial reducción que esperas tener, y luego el año donde vas a ejecutar esa medida. Una vez que tienes esto, lo demás ya son tablas donde poder ir mostrando cómo va a ir la evolución, tanto por los totales como por las distintas fuentes. Pero básicamente tablas para hacer una proyección. Y por último, y aquí ya cierro el capítulo de cómo se hace una huella de carbono básica para la pyme, es que cuando ya tienes todo esto, tienes que enviarlo al registro, que ese era el paso que comentábamos. Esto también es una cosa sencilla. Básicamente lo que tienes que hacer es juntar todo, juntas el informe, juntas el plan de reducción, haces el formulario de registro, que también te lo puedes descargar. El formulario de registro es esto, típico formulario de poner quién eres y el resumen de la huella. Hay que adjuntar, pues, los detalles de los consumos en un Excel o directamente, ya veremos, la calculadora del Miteco. Y por último, adjuntar evidencias. ¿Qué son las evidencias? Pues las facturas de electricidad, de gasoil, todo lo que hayas utilizado para hacer los cálculos lo tienes que adjuntar. Y en esencia, esto es el concepto de hacer una huella de carbono que va a los datos que necesitas para alcanzar el 99% de las huellas de una pyme de alcance 1 y 2. Nosotros hemos visto cientos de huellas, entonces estamos muy convencidos de esto. Y ya os digo, es lo mínimo indispensable para poder haceros muy eficientes en la gestión de todas las solicitudes que se esperan que recibáis. Entonces, último punto del día de hoy, y ya llevamos casi 25 minutos, es qué opciones existen en el mercado. ¿Vale? Y aquí vamos a comparar dos, eminentemente. La primera, que es la más guay, para empezar, es la calculadora del Miteco. ¿Esto qué es? Y además muchos de vosotros seguro que la utilizáis. Esto es un Excel que ha hecho el ministerio, que básicamente, si tú metes los datos de tus facturas, de tus combustibles, etcétera, etcétera, pues el Excel ya sabe lo que tiene que sumar y por lo que lo tiene que multiplicar. Como decía, es una herramienta gratuita. Nosotros hemos visto que es súper utilizada, principalmente porque es gratuita, tanto por empresas como por consultores, y ayuda mucho a lo que es el proceso de verificar una huella de carbono. Ese proceso, como hemos visto antes, desde la empresa hasta el señor funcionario que verifica y te otorga el sello, no solo es hacer los cálculos, sino que, como hemos visto, es hacer los cálculos, hay que hacer un informe de emisiones, hay que hacer el plan de reducción y luego presentar toda esta documentación. Por tanto, el Miteco está muy bien, sobre todo para la primera parte, que es hacer los cálculos. A partir de aquí es cuando ya entramos en la artesanía popular y nos hemos encontrado de todo. Desde Excel, que hace macros para que las imágenes se metan en un Word, plantillas de Word que intentan hacer lo mismo copiando y pegando. En fin, un ejército de becarios que agrupa la información y la va subiendo. Hay de todo. Y lo que sí que es cierto que es ahí es donde se va gran parte del tiempo e ineficiencia del proceso. Entonces, como decíamos, esta es la opción número uno, la opción archiutilizada en el sector. Aquellos que ya van profesionalizándose, pues ya empiezan a hacerse subversiones adaptadas de sus Excel para que esto intentar que sea más rápido, pero aún así sigue siendo un proceso muy, muy manual. Opción 2,
Y obviamente, como esto lo imparte Ceolos, pues hay un capítulo de venta de lo que hacemos. Así que os cuento que tenéis o vais a tener licencias de una plataforma, que es nuestra plataforma, y es muy, muy específica para hacer, ahora lo veréis, podéis hacer más cosas, pero para lo que es alcance uno y 2 de una pyme, funciona súper bien. Tenéis todo lo necesario y os automatiza muchísimo el proceso. Esto es una aplicación, ya os digo, hay otras, pero la nuestra está muy, muy orientada para hacer estos trabajos de la pyme muy eficientes. Y básicamente lo que hace es, punto número uno, ayuda a importar todos los datos. Como hemos dicho, esto va de facturas. Por lo tanto, necesitas facturas de energía que sirvan, de las que tienes que extraer, digo, energía como de combustibles y demás, tienes que sacar determinados consumos y esos consumos almacenarlos en la plataforma. Bueno, pues tiene motores para extraer información. Puedes hacer cálculos del alcance uno, 2 y también del alcance 3. Se puede integrar con otras herramientas. Puedes importar de forma masiva a través de Excel toda la información y te genera los informes, que es uno de los capítulos totalmente a golpe de clic y de forma online, ahora lo veréis, te genera los propios informes de emisiones. Segundo punto, el plan de reducciones. Bueno, pues la plataforma ya tiene cargada toda una batería de acciones para cada una de las categorías de emisión, en la cual es tan sencillo como seleccionar y aplicar. Una vez que las seleccionas, las modificas para que se adapten a la situación de la empresa en concreto y lo mismo, clicas y te descargas el informe de emisiones, porque el objetivo final es lo que decíamos, que todos los 4 pasitos que hemos visto antes, de los cuales 3 se hacían de forma artesanal, pues todo se puede hacer de una forma digital y mucho más eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, como última parte, si os parece, vamos a hacer aquí un cambio. ¿Vale? Como os decía, os ha debido llegar un mail y si no, nos escribís para que lo volvamos a enviar de acceso a la plataforma. Aquí vamos a hacer un pequeño tour, 5 o 10 minutos. Hay tutoriales y luego podemos hacer sesiones para explicarlo en más detalle, pero la idea es que os quedéis con el concepto. Entonces, la plataforma es accesible a través de app.ceolos.es y aquí lo que os vais a encontrar al acceder, ¿de acuerdo? Pues va a ser un entorno como este, en el cual vas a tener la opción de crear tu empresa o tus empresas. Si eres un consultor, vas a poder crear tantas empresas como clientes tengas. Y luego tantas huellas como tengas necesidad de hacer. Crear una empresa es tan sencillo como introducir sus datos, el sector, el tipo de empresa, persona de contacto, dirección, etcétera, etcétera. Cuando ya tienes una empresa creada, puedes definirle las ubicaciones o las sedes sobre las cuales vas a hacer los cálculos de huella de carbono. Y una vez que tienes esto, tienes la posibilidad de poder crear una huella. Obviamente, una empresa va a poder tener varias huellas de años sucesivos. Es la idea y el funcionamiento. Crear una huella es lo mismo, es seleccionar qué tipo de huella vas a calcular, pues alcance uno y 2, el periodo del año en el que lo vas a hacer, métricas de empleados, facturación, todo esto se necesita para hacer los cálculos e incluirlos en los informes. Y si os parece, podemos entrar a una que tenemos, una huella que tenemos demo para que veáis el interfaz. El interfaz es bastante intuitivo porque básicamente de un primer vistazo vas a tener opción de entrar a modificar los parámetros que hemos visto antes, pues los parámetros de la compañía, de la huella o los edificios. Aquí arriba tenéis la opción de ir verificando todos los consumos que vais incluyendo. Y aquí a la izquierda es donde tenéis los típicos menús para controlar todo lo que hacéis. En concreto, ¿qué vais a poder ver de forma online? Pues cómo se van categorizando todos los consumos, cómo vuestras métricas, vuestra huella de carbono va evolucionando según vayáis metiendo, como decía, consumos, tanto en tiempo como por alcances, como por fuentes de emisión, comercializadoras, delegaciones, etcétera, etcétera. Hay un montón de métricas que se analizan y que son muy útiles para luego poder definir el plan de reducción. Plan de reducción que básicamente, como os decía, lo articulamos, se hace desde aquí, desde el propio interfaz. De hecho, vamos a eliminar esto y así lo veis en directo. Como os decía, tenéis cargado una base de datos de medidas que están adaptadas para los consumos que
que habéis generado, que habéis cargado. Tú puedes seleccionar las que quieras, electricidad, pues esta también. Una vez que las seleccionas, pues las puedes adaptar, tanto en el porcentaje de reducción que esperas acometer, tanto para cada una de las medidas como para cada uno de los años donde la vas a aplicar. Pues bueno, esto es una huella de 2023, pues lo habitual es hacer una variación anual, por ejemplo, de este orden de magnitud, ¿vale? Para que tengáis una idea de cómo de sencillo es crear un plan de reducciones a partir de las medidas. Se me olvidaba, tanto generar el plan el informe de emisiones. El informe de emisiones lo podéis generar directamente desde aquí, desde generar informe en el dashboard. Esto os genera, como veis aquí arriba, un Word, que es muy interesante este formato para que podáis editar si hay alguna cosa, algún comentario adicional que queráis incluir. Ya viene precargado y prediseñado con toda la información que ha sido subida a la plataforma y con toda la información que necesita el Miteco, en concreto factores de emisión, para verificar vuestra huella. Lo mismo ocurre con el plan de reducción. Una vez que tienes el plan de reducción, clicando te descargas del mismo formato pues el plan de emisiones, de reducción de emisiones, ¿de acuerdo? Con todas las medidas, el detalle de cada una de las medidas, etcétera, etcétera. Y de igual forma, en la parte de la documentación del Miteco, pues puedes descargarte los formularios de inscripción y toda la información relativa a esta huella para que sea simplemente acceder a la plataforma del Miteco y adjuntar todos los documentos. Como veis, se genera ya el Word, el Excel con toda la información lista para subir a la web. Esto en cuanto a lo que puedes hacer, solo un mínimo apunte de cómo hacerlo y de cómo incluir nuevos consumos, pues en esta parte de módulos tenéis todos los consumos, lo que hemos visto. Instalaciones fijas, combustibles de vehículos, tenéis la parte de maquinaria, emisiones fugitivas y por último la parte de los consumos eléctricos. Porque os quedéis con la idea general, básicamente todos los consumos, voy a coger este, por ejemplo, se pueden introducir de forma manual, pues rellenando el formulario básicamente con los datos necesarios, o subir a través de una plantilla para facilitar toda la carga de la documentación. Mención especial tiene en concreto el módulo eléctrico y esto va a ir evolucionando también y va a pasar a otros módulos porque en este módulo tú puedes subir directamente las facturas eléctricas. Si tienes facturas eléctricas, puedes añadirlas directamente desde aquí, subir tantas facturas como necesites y la propia plataforma va a analizarlas y va a extraer la información. Básicamente, la información que vais a ver os aparecerá ya como consumos y tú puedes entrar viendo la factura, que la información se haya extraído correctamente para poder avanzar en todos los cálculos. En esencia, y siendo ya, habiendo pasado ya 35 minutos, esto es el tour básico por la aplicación. Como os decía, tenéis acceso a esta plataforma. Conforme vayamos viendo que os vais logando, os iremos dando permisos para que tengáis acceso a toda la funcionalidad y le podáis echar un vistazo, que es la parte muy interesante. Y yo os animaría a que ahora que es en tiempo de verano, que estamos un poco más tranquilos, pensar en qué opciones tenéis para optimizar vuestro proceso y poder de alguna forma acceder a cuantas más oportunidades del mercado vaya a generar, pues mejor. El objetivo es hacer un por 10, así que está en vosotros que podáis acometerlo o no. Dicho esto, si os parece, lo dejamos aquí, la presentación. Me voy a centrar ahora en la parte de las preguntas, que ya hay alguna pregunta por aquí. ¿Vale? Si os parece, os voy a ir leyendo y conforme vayan surgiendo, vamos contestando. La primera que nos hace Raúl, nos pregunta si mi factura de electricidad se indica que la energía es 100% renovable, ¿hay que pedir ese GDO o ya viene implícita? Si es 100% renovable y en tu factura ya te aparece, en principio no es necesario solicitar el GDO, la garantía de origen.
Raúl también nos pregunta, ¿el acceso a vuestra plataforma es gratuito? Como os decía, para todos los que estáis aquí, primero, es gratuito, siempre hay un perfil gratuito. Ese perfil gratuito te permite utilizar la plataforma, hacer los cálculos, hacer el plan de reducciones, pero hasta ahí. Todos los que estáis en esta sesión vamos a migraros a una licencia completa, por la cual vais a tener toda la funcionalidad, desde las facturas, la generación de los documentos y generar toda la documentación para que podáis empezar a calcular vuestras primeras huellas de carbono. Tercera pregunta que nos hace Lautaro. Buenos días. ¿La herramienta genera algún presupuesto para la implantación de un plan de reducción? Y la segunda, ¿cuenta con algún aplicativo de interacción con inteligencia artificial para la elaboración de los planes de reducción, o las acciones que hay son únicas que tienen precargadas? Vale. En cuanto a la primera parte, que es si genera algún presupuesto de implantación, a día de hoy no. Lo que estamos incluyendo, porque esto depende mucho, pues al final nosotros en los planes de mejora, son planes de mejora teóricos y estimados con las reducciones, pero por detrás no asignamos ningún proveedor para hacer esto. Lo que sí que podemos y estamos trabajando en ello es en dar un orden de magnitud de lo que puede representar esa medida para el alcance que se quiera cometer. Y luego las medidas es una base de datos con medidas precargadas y siempre se permite a los usuarios poder subir medidas nuevas. A día de hoy no hemos introducido inteligencia artificial para la generación de los planes de reducción, porque hemos hecho pruebas en el pasado y no nos ha dado buenos resultados, y creemos que al final las medidas, eh, la base de datos es amplia, tenemos como 30 o 40 medidas, pero la experiencia nos dice que al final el uso de las medidas y la aplicación se reduce a 5 o 6, 10, y son siempre las mismas. Entonces, no se necesita una capacidad extra de inventar cosas nuevas, porque al final, como decía, es el A, B y C de una huella de carbono, y por desgracia en el plan de reducciones pues también ocurre lo mismo. Siempre son las A, B y C medidas que suelen aplicar. Lidia Martínez nos pregunta sobre el coste que tendrá la aplicación. Bueno, pues aquí esto es importante porque, como os decía, y os lo podemos o lo concretamos más en detalle. Nosotros somos una plataforma que está orientada a consultores. Entonces, a diferencia de otras plataformas que están muy orientadas a usuario final, esto significa que, aparte de que la forma de trabajar en la plataforma es diferente, el plan de precios también lo es. Entonces, esto está pensado para que podáis introducir en vuestro escandallo de costes de una forma asumible. Habitualmente no debería representar más de un 20% de vuestro coste de venta para el cliente final, para que tengáis un orden de magnitud. Fernando nos pregunta, ayer estuve testando la aplicación y vi cuando querías añadir consumos eléctricos y es una comercializadora, no te, por ejemplo, no te contaba las toneladas de CO2 independientemente de lo que añadieses. Mientras que en otras comercializadoras sí. Esto entiendo que debe a total de la electricidad y procede de tecnologías renovables, ¿no? Correcto, eso es. Si tú identificas, Fernando, si tú seleccionas una comercializadora que tiene un factor de emisión para el año que hayas definido de 0 emisiones, porque su mix energético así lo es, directamente las emisiones, por más que introduzcas consumo, van a quedar siempre en la misma, se van a quedar en cero. Raúl nos pregunta entonces, si no he entendido mal, ¿se trata de una demo, una fecha de caducidad, o lo básico será siempre gratuito? Lo básico es siempre gratuito, Raúl. Lo que decíamos, tú puedes entrar y hacer tus cálculos. Lo que ocurre es que si quieres acceder y descargarte los informes, que son informes auditables, o quieres descargarte la documentación para presentarla en el MITECO, te tenemos que migrar a una licencia de pago, que es lo que os decía, que todos los que estáis aquí vais a tener una licencia de pago gratuita durante un periodo de tiempo. Tengo mucha curiosidad, Víctor, por
cacharrear alcance 3 en vuestra aplicación. Valores como toneladas, kilómetros, factores de emisión. Todo esto ayudará cuando no se cuenta con datos primarios, litros consumidos. Los datos que utilizáis irán alineados con el marco GELEC. Correcto. A ver, o sea, aquí hemos contado exclusivamente, y si lo habéis fijado, nos hemos centrado en el alcance 1 y 2 de una pyme. No hemos hablado de alcance 3 y no hemos hablado de todo lo que tiene que ver con GELEC. Nosotros tenemos un módulo específico logístico por el cual, con un Excel, subiendo origen-destino de los envíos, toneladas y kilos, se va a calcular directamente todas las emisiones de cada uno de los envíos. Esto es muy, muy utilizado en empresas de transporte, transitarios, etcétera, etcétera, porque ellos tienen, tenéis que reportar las emisiones envío-envío a vuestros clientes. Entonces, en esas licencias que os vamos a dar, Víctor, vas a poder cacharrear también el módulo logístico. No lo hemos comentado por no liarlo, pero está toda la suite de módulos incluida. Así que sí, por supuesto, puedes trabajar con estos factores que están dentro del alcance 3, pero que para empresas logísticas, si solo quieren reportar sus emisiones por trayecto, lo van a poder hacer siguiendo el estándar GELEC. Ok. ¿Más dudas o más preguntas? Os agradezco, mientras tanto, que alguien se lo piensa, la interacción, porque son preguntas muy concretas y concisas que yo creo que a todos nos hacen reflexionar y nos ayudan en general. ¿Alguien más se anima? Bueno, parece que no. Entonces, como el objetivo inicial era acabar en menos de una hora, son las 10:17, eso significa que hemos tardado 45 minutos. Yo quiero, para cerrar el capítulo, agradeceros, voy a dejar de compartir, así me dicen grande. Agradeceros totalmente la disponibilidad, el tiempo, habéis aguantado toda la chapa, eso es un éxito. Así que lo importante es cacharrear, como decía Víctor, utilizar la herramienta, decirnos qué os gusta, qué no os gusta, cómo lo veis, porque básicamente ahora estamos todos preparándonos para lo que va a ocurrir en enero. Así que cuanto mayor idea tengáis, mejor preparados os sintáis, pues mucho más fácil para vosotros va a ser poder capturar, como decíamos, poder capturar ese negocio si sois consultores y si sois una empresa, pues poder hacer de forma más ágil lo que vais a estar obligados a hacer. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto por mail o teléfono y tenéis nuestros datos de contacto disponibles. Pasar buen día y buenas vacaciones. Un saludo.